soy. Niña, nací para tener amigos, para vivir feliz en un mundo tranquilo, alegre y divertido, donde jueguen los niños y poder sonreír. Soy la responsable de la organización de estas sesiones de Aprendemos. La verdad es que estas sesiones, que empezaron en el 2021 como una herramienta más de docencia, en un momento en que las cosas tenían que ser online, bueno, pues han tenido una aceptación muy buena. Tenemos muchísimas visualizaciones, tanto en directo como en diferido, por lo que mientras esto siga así, seguiremos ofreciéndolas. Ya estamos preparando las siguientes, que serán en septiembre, octubre y en noviembre. Los que sois habituales en estas sesiones habréis notado una pequeña diferencia, y es que en esta sesión no ha hecho falta inscribirse. A partir de ahora lo haremos así. En el correo de socios recibiremos directamente el enlace para entrar en la sesión y no hará falta inscripción previa. Bueno, pues entonces vamos a ir ya al tema de esta tarde. Vamos a ver, esta tarde vamos a ver el papel que puede tener la medicina basada en la evidencia en nuestra práctica diaria. Para ello tenemos dos ponentes, dos personas muy conocidas por nosotras, muy trabajadoras y muy implicadas en la EPAP, como son Paz González y María Aparicio. Ambas son pediatras de atención primaria, trabajan en Madrid en centros de salud. Paz trabaja en el Centro de Salud Barrio del Pilar y María en el de Entrevías. Paz es la coordinadora del grupo de pediatría basada en la evidencia de la EPAP y María también pertenece a este grupo. María, además, en este momento está en el comité ejecutivo de la Confederación Europea de Pediatras de Atención Primaria. Por tanto, pues dos expertas en el tema de la evidencia y además trabajando en primaria. ¿Qué más podíamos pedir para que nos explicaran lo que vamos a aprender en esta sesión? Evidentemente que estamos todos muy de acuerdo en que hoy en día la medicina va muy deprisa. Los conocimientos médicos están creciendo a una velocidad vertiginosa y nosotros los profesionales necesitamos de la información para poder actualizarnos. Pero esta información es enorme, es totalmente inabarcable. Y evidentemente que a todos nos gustaría saber elegir aquella información que fuera más fiable y actualizada, de forma que todas nuestras decisiones estuvieran avaladas por la mejor evidencia científica. Y es aquí donde la medicina basada en la evidencia va a tener un papel fundamental, como nos van a exponer a continuación nuestras ponentes. En esta sesión, María y Paz nos van a presentar un recurso muy útil, como es el nuevo libro de medicina basada en la evidencia, que lo han editado el Grupo de Trabajo de Pediatría Basada en la Evidencia de AEPAP y de AEP, ¿vale? Y que nos va a ayudar a gestionar toda esta información que disponemos. A través de situaciones reales y casos clínicos concretos, nos van a enseñar a utilizar este libro. Vamos a aprender a buscar información, a evaluar los distintos estudios científicos y saber interpretar sus resultados, y de esta forma aplicar la ciencia de una forma más efectiva en nuestras decisiones. Doy, por tanto, la palabra a María y a Paz. Simplemente decir que después de la sesión procederemos a un ratito de preguntas, y estas preguntas las podéis ir metiendo en el chat. Vamos pues con Paz y María. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Todo un reto hacer este tema que puede parecer un poco denso, intentar hacerlo asequible y entendible. Voy a compartir pantalla, entonces, vale. Vale. Bueno, nosotros, bueno, ya habéis visto el título de la presentación, aprendiendo a leer un artículo y tener respuestas a nuestras dudas. Medicina basada en pruebas, es fácil de leer y entender. A ver.
Nosotras declaramos no tener ningún conflicto de intereses con el contenido de esta presentación. El grupo de pediatría basada en la evidencia es un grupo de la EP y de la EPAP. Y pequeño introducción, porque ¿qué es esto de la medicina basada en la evidencia? Dice, bueno, pues son las mejores evidencias en la investigación que se añaden a nuestra experiencia y nuestros conocimientos y que siempre tienen en cuenta los valores y circunstancias de los pacientes. A raíz de, bueno, el grupo de medicina basada en la evidencia, después de muchos años de reuniones, de documentos tal, hace 2 años dijimos, bueno, vamos a meterlo todo en un libro. Ya se ha presentado en los congresos de la EPA, de la EP, y está ubicado en la página de Evidencias en Pediatría, la EP y la EPAP. Medicina basada en la evidencia, lo que siempre quiso saber sobre la evidencia aplicada a la práctica clínica sin morir en el intento. Entonces, bueno, es un libro de 700 hojas y esto no es para leérselo, así como si fuera la enciclopedia o la guía, ¿no? Es un poco para ir aplicando, tener ahí todo el conocimiento y decir, ah, pues esto me interesa, ¿no? Cuando empezamos con el libro, decíamos, bueno, pero si hay muchos, o pues si hay más libros, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué contiene? Hay libros muy interesantes, más pequeños, más grandes. En el de Cuello y Pérez Gasiola participaron miembros del grupo de evidencias, el de Oxford. Entonces, este era un objetivo de tener un libro donde estaba todo compendiado y que además estaba de acceso libre a través de las páginas de las sociedades. Tiene 7 secciones: introducción a la medicina basada en la evidencia, diseños metodológicos, medidas epidemiológicas, guías para la elaboración y herramientas de documentos científicos, lectura crítica, estadística básica y herramientas y calculadoras. Vamos a ir haciendo un pequeño paseo por lo que tal. ¿Qué mejor manera que aprender que hacer un ejercicio que sea visual? Nuestro queridísimo Carlos Ochoa nos prestó presentaciones de una presentación que hizo en el Congreso de la EPAP en 2024 de casos clínicos y lo vamos a utilizar. En primer lugar, esta diapositiva, que está en el libro de investigación de Carlos, y es muy básica. A mí me gusta mucho porque es como un pequeñísimo algoritmo que me sirve para tener en mente qué tipos de estudios hay: experimentales, observacionales, si hay comparación. Si hay comparación, son analíticos y puede ser muestreo por enfermedad, que es casos y controles y cortes. Y los experimentales, si hay una asignación aleatoria, es un mueca, y si no, un ensayo clínico no controlado. Entonces, hoy hemos utilizado para el ejemplo un estudio de cohortes y María un ensayo clínico aleatorizado. Un estudio observacional, y qué mejor que con un caso clínico. Entonces, tenemos un lactante de 2 meses. Bueno, el título es inhibidores de la bomba de protones y el riesgo de infección, ¿no? Tenemos el caso clínico de un lactante de 2 meses que regurgita con frecuencia, que gana peso, no tiene antecedentes de interés, lactancia materna exclusiva, y los padres dicen que el niño está intranquilo durante y después de las tomas, y a veces tiene posturas de extensión cervical y se despierta mucho por las noches. Bueno, vamos a hacer unas preguntas que podéis responder, os lo van a preguntar ahora. ¿Le prescribiríamos un tratamiento con un IVP? La Acabo primera, de mandaros, perdona Paz, el enlace al chat. Por favor, hacer clic en el enlace y responder a la pregunta que más os parezca cierta. sí, pues una es si harías una prueba con IVP un mes, porque parece que tienes síntomas de reflujo. La respuesta 2 es sí, lo dejaría hasta la introducción de la complementaria. Antes le haría una prueba de retirada de proteínas a la madre y no es necesario dar ningún IVP. ¿Qué sabemos? Pues que tiene un uso cada vez más extendido, que muchas veces se indica por interpretación errónea de comportamientos fisiológicos del lactante, que las pruebas terapéuticas no predicen la enfermedad y que no están exentos de riesgos de infecciones, sobre todo por alteraciones de la microbiota, reducción de acidez o alteraciones del sistema inmunológico. Bueno, yo creo que este escenario, a poco que sea una consulta de pediatría, es bastante frecuente o una urgencia.
¿Y qué hago? Pues es que la urgencia del Espera, espérate, que hospital. están contestando, que a lo Ah, mejor... Esperas un minuto, vale, un momentito. Hay vale, vale. 14 respuestas por ahora y somos 50. Tú me dices, María. Vale, pues mira, de las 14 respuestas... Espérate, me voy a poner las gafas. A ver, esto... bueno, un 35% dicen que no es necesario. Un 28% es que sí, y haría una prueba con IVP durante un mes porque parece que es eficaz. Y un 35% antes haría una prueba de retirada de proteínas de la leche de vaca. Muy bien. ¿Vale? Pues ya está. Gracias, María. Bueno, en la urgencia, ¿qué hago? Pues es que en el hospital se lo dan a muchos, pues se lo voy a dar. Los padres dicen es que al vecino, al primo le han dado y está mucho mejor. Pero es que me he leído recientemente que el uso de IVP se puede asociar a infecciones graves. Bueno, me voy a revisar este tema que acabo de hacer un taller de búsquedas y lectura crítica y a ver qué puedo hacer. Entonces, vamos a hacer una esta que no es un taller de lectura crítica ni de un poco viendo en el libro dónde está y cómo lo podemos utilizar, ¿no? La medicina basada en evidencia tiene tres cosas muy sencillas. Primero una pregunta, luego lo busco y luego lo analizo, ¿no? Digo, busca bibliográfica y la validez, el impacto y luego la aplicabilidad, ¿no? Bueno, voy a hacer una pregunta clínica, que es la parte que más sabemos todos, cómo estructurar una pregunta. Y si no lo sabemos, tenemos en el libro, en la sección 1, en el capítulo 1.3, primer paso, pregunta clínica estructurada, lo que bien empieza. En la pregunta clínica tienes la P, que es de paciente, problema de interés, la intervención, la comparación y el outcome, que son los resultados, ¿no? Y aquí viene un ejemplo. Vale, pues entonces mi paciente son los niños pequeños con síntomas de reflujo. La intervención que reciben tratamiento con IVP lo comparo con los que reciben otros tratamientos y mi pregunta es si aumenta el riesgo ante las infecciones graves. Ahora voy a hacer una búsqueda porque voy a responder esta pregunta. Y aquí me voy al capítulo 1.4 del libro de la sección 1 y búsqueda bibliográfica sistematizada, el poder de Internet entre las fuentes de información y la pirámide del conocimiento. Hay varios capítulos de búsquedas. Y este es el capítulo de PubMed. Bueno, aquí me lo he mirado cómo hacen la búsqueda sencilla. Este capítulo está muy bien porque habla mucho de PubMed y bueno, facilita la... Luego me vais a preguntar todos si se puede usar la IA y luego os respondo, pero estamos yendo a lo que viene en el libro. Bueno, me he encontrado dos artículos, uno que habla del proton pump inhibitor UCRIs y serios infeccios en los niños pequeños, que es del JAMA de 2023, y otro que habla de la exposición a la IVP prenatal y riesgo de infecciones graves en los niños en el primer año de vida, un estudio, una corte nacional. Bueno, como yo estoy con los lactantes, me interesa el primer artículo y, bueno, lo tenían, que es este, proton pump inhibitor y uso y riesgos de infecciones y el objetivo, el objetivo es valorar la asociación entre el uso de bombas de protones y serios infecciones graves en niños, en conjunto y según el lugar de infección y el patógeno. Vale, me lo empiezo a leer y dice, bueno, tiene el objetivo que yo tengo, ver si los niños que toman IVP tienen más infecciones graves. Es un estudio de cortes poblacional, lo hacen en Francia, dentro del registro madre-hijo, un registro que se llama EPIMERES, y meten en el estudio todos los niños nacidos entre el 2010 y 18 que recibían tratamiento con IVP, antagonistas de histamina o antiácidos, entre el nacimiento y el fin del 19 y los siguen hasta que tienen una infección grave, se pierde el seguimiento tras un año o fallecen. Y de 6 millones de niños en el registro, que son una población, deben estar todos los niños franceses, pues incluyen 1.262.424. O sea, este volumen de niños han recibido alguna de estas cosas, ¿vale? Y comparan los que han recibido IVP y los que no han recibido IVP, pero han recibido anti-H2 y antiácidos. Y la medida de resultado es la primera hospitalización por infección grave, vírica o bacteriana. Incluye muchas variables, el embarazo, el parto, prematuridad, enfermedades maternas, enfermedades del niño, y usan para medirlo la tasa de incidencia cruda de 100 personas por año y las tasas ratio ajustadas para diferentes variables. Bueno, esto nos lo ha prestado nuestro queridísimo Carlos y es un gráfico que es muy, muy útil, ¿no? Tengo 1.200.000 niños, que es el 23%, que es la población, lo que yo tengo son los que están en tratamiento de reflujo.
Criterios de inclusión, registros médicos de Francia en este periodo, y exclusión, hay una serie de esto, madre de gestación no controlada, niños no seguidos, 600.000 reciben los IVP y 650.000 no reciben IVP, reciben otros antiácidos o anti-H2. Vale. Y ahora voy a ver qué pasa. Pues infección grave, para el diagnóstico de infección grave con ingreso usan la CIE, ¿no? Ahora veis qué tipo de infección son. Y entonces, los niños que están en tratamiento con IVP tienen una tasa de infecciones por cada 100 pacientes año de ingreso de 9,3 por cada 100 pacientes año. Y lo que no, 2,6. Lo siguen una mediana de 3,8 años y la hazard ratio ajustada, que ahora vemos lo que es como un riesgo relativo, es de 1,34, con un intervalo de confianza entre el 1,32 y el 1,36. Y luego, viendo por patologías, pues está aquí digestivo, otorrino, respiratorio, urinarias, nervioso, y luego si son bacterias o virus, y no pone dermatología porque ahí no hubo mayor incidencia de tal. Todas estas no lo he puesto, pero los intervalos de confianza tienen que estar, no pueden pasar por el 1. Y bueno, ellos también dicen, bueno, ¿y qué pasa? Es mientras lo están tomando en general, porque si ya hace menos de 3 meses que lo han tomado, el hazard ratio es 1,13, con intervalo de confianza 1,10 y 1,16. O sea, el 13% de los niños que han tomado menos de 3 meses un IVP, el riesgo de tener una infección bacteriana grave es del 13%, aumento, y el global es 1,34. Y si hace más de 12 meses, pues baja bastante más, 1,03, pero sigue un poquito por los pelos, estando un poquito aumentado. Bueno, el trabajo da muchísimos más datos. Bueno, entonces la incidencia global de infecciones graves son 2,99 casos por persona año, con este intervalo de confianza, y si tiene exposición EBP, 9,27. Y aumenta el riesgo de todas las infecciones. Y el hazard ratio, que ahora veremos, pero el hazard ratio en realidad es un riesgo relativo, pero que tiene en cuenta el tiempo, ¿no? El tiempo que va pasando. El hazard ratio es de 1,34. Y si lo están tomando, 1,36 menos y 1,07 los que no lo están tomando ya. Lo tomaron el pasado. Bueno, como a mí esto de las cohortes y los hazard ratio y tal, digo, y esto me suena mucho, me lo voy a repasar un poco. Me voy al capítulo de diseños metodológicos y me voy a la sección y al capítulo de estudios observacionales. Y ahí me recuerda lo que es un rigor relativo, que bueno, yo creo que no lo sabemos, pero lo he puesto para recordar. Determina la fuerza de asociación entre una exposición y un evento y va de 0 a infinito. Si la incidencia entre los dos grupos comparados es la misma, el riesgo relativo es 1. Pero si el factor de exposición es protector, tiene menos riesgo los expuestos que no expuestos, con un valor de -1. Pero si la exposición aumenta el riesgo, es mayor de 1. Y solo si el intervalo de confianza no incluye el 1, podemos asumir que sea factor de riesgo o protección. Bueno, eso me he leído el capítulo y me lo ha dejado clarísimo. Bueno, pero es que yo el hazard ratio sigo sin entenderlo bien. Entonces he buscado en el buscador hazard ratio del libro y me ha llevado al capítulo, a la sección 6, que habla de métodos estadísticos. Y me sale aquí en la regresión de Cox, que bueno, que no hay que sabérselo, pero una hazard ratio es un cociente de riesgos instantáneos como el riesgo relativo, pero tiene en cuenta el tiempo. Y es igual como el riesgo relativo, pero eso. Y entonces, por ejemplo, una hazard ratio es como un riesgo relativo de 3, es que si no ha presentado el suceso, tiene 3 veces más probabilidad de presentarlo que un sujeto control durante el periodo de tiempo que se mida. Bueno, pues esto es el hazard ratio, me queda ya más claro. Tengo el artículo y ahora quiero ver la validez, el impacto y la aplicabilidad. Bueno, pues me voy al capítulo, a la sección 5, que es de lectura crítica, y como yo tengo un artículo observacional, me cojo los artículos científicos de pronóstico. Y además me ayudo, que me gusta mucho y que es muy útil, que ahí hablan también del programa de lectura crítica de CAS, que viene toda clase pues, para ensayos clínicos, pruebas de diagnóstico, etcétera, para hacer una lectura crítica. Vale. Entonces voy a ver si este artículo está bien hecho o no. Preguntas de eliminación. El estudio está en un tema claramente definido, la cohorte es adecuada, representativa, se incluyeron a todos, el resultado se midió de manera precisa para minimizar riesgos,
Se han tenido en cuenta los autores, el efecto de los factores de confusión y análisis del estudio, y si el seguimiento ha sido largo y completo. Seguimos. Más preguntas. ¿Qué resultados son? ¿Cómo me lo dan? Pues en este caso, Hazard ratio, riesgo relativo, y luego el intervalo de confianza, que es importantísimo. O sea, que ya lo de la P es otro mundo, porque ahora queremos saber la precisión del intervalo de confianza. Y al final, lo que a mí me importa, ¿esto es creíble? ¿Coincide con otros estudios? ¿Se puede aplicar en mi medio? ¿Y van a cambiar mi decisión? Porque al final esto es lo que nos importa, ¿no? Esto va a cambiar o yo le doy BP o no, independientemente de este artículo. Bueno, os lo he resumido porque no era el objetivo de esta charla, pero vemos, después de leerlo, hay una definición clara de la población de estudio, de la exposición y del efecto. Es una corte representativa de la población. O sea, 6 millones de niños cogen 1,5 millones. Está bien medido el resultado, porque está medido por el archivo. Factores de confusión nos han tenido en cuenta: prematuridad, enfermedades crónicas, largo y completo, una mediana de 3,8 años. Los resultados están bien especificados, los intervalos de confianza. Los resultados son creíbles, nos parecen creíbles y coinciden con otra evidencia disponible, que eso lo podemos saber o por la experiencia o porque hemos leído otros artículos. Después de leerlo, yo he puesto mi conclusión: se puede aplicar a mi medio. ¿Y va a cambiar mi decisión? Pues eso ya cada uno, ¿no? Entonces, ahora va la misma pregunta, pero por segunda vez. Así que ahora María os la vuelve a Sí, pasar. os acabo de mandar el enlace, ¿vale? Y ahora os dejaremos un ratito, Paz, porque se han Sí, quejado sí, de sí, sí, no te no preocupes, no tener te tiempo preocupes. para contestarla, ¿vale? Y comparamos con lo que habéis contestado al principio. Os dejamos unos minutos. Ya hay 10 respuestas. Vale, parece que han cambiado, las respuestas. Y ahora te lo... ¿Vale? Bueno, mira, ya hay 15 respuestas. Luego os enseño, ¿vale? Antes había 16, ¿vale? Ahora hay 15. Entonces, el 67% ha respondido que no es necesario, ¿vale? Ese 67%, te digo, son 10 respuestas de las 15. Espera, un 25% ha respondido que antes haría una prueba de retirada de proteínas de leche de vaca, que serían 4. Y uno solo es si mantendría el tratamiento hasta la introducción de la alimentación complementaria. Muy bien. Pues ya está. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, cada uno luego lo aplica a su conocimiento y a las pacientes. O sea, es que esto yo siempre lo digo, dice, bueno, tanta evidencia tal. Es que no es ningún cambio con lo que hacemos. Lo que pasa es que tenemos la información y la manejamos. Pero luego tenemos pacientes que son de una manera, que piden una cosa, y nosotros también tenemos nuestra experiencia y eso lo utilizamos. Entonces os quiero llevar al capítulo, a la sección 7, que es una sección que a mí me parece muy chula, donde vienen herramientas. Y hay una calculadora que desde la página de evidencias es gratuita, la hizo Eduardo Ortega, que es un pediatra del grupo de pediatría basada en la evidencia, que es una calculadora epidemiológica que es súper útil. Y en el libro está hecha por Begoña y por Eduardo. Entonces, yo abro la calculadora y yo puedo hacer cálculos de ensayos clínicos, de cohortes, de casos y controles, de mucho. Bueno, me he metido aquí en este que tiene la flecha roja en estudios de cohortes y yo he metido los datos que son los que vienen en el artículo, ¿no? La gente de todos los que están expuestos, cuáles son positivos, y de todos los que no están expuestos, cuáles son, tienen la enfermedad positivos, ¿no? Vale, me sale un riesgo relativo, que ya hemos visto que aquí usan el hazard ratio, pero yo puedo calcular el riesgo relativo, que es 3,5. Ese riesgo relativo, ¿qué indica? Pues que los que están expuestos tienen 3 veces más riesgo de tener una infección grave versus los no expuestos. Bueno, es fácil porque es 9
entre casi 3, pues sale, entre 2,67 sale 3 y pico. Vale, y a mí esta parte, que a mí me resulta un poco más difícil de entender, pero quizá aprovechando, cuando la leo, siempre tengo que volver y decir, a ver, esto dónde viene, me aparece, y está la calculadora muy bien explicado en el capítulo que os he enseñado, que realmente yo tengo unas medidas de frecuencia y es el riesgo relativo, el hazard ratio, que el hazard ratio, el riesgo relativo, todos me indican que se infecta más y además de todo, y de infecciones graves que requieren ingreso. Pero luego están las medidas de impacto. Entonces, riesgo atribuible en los expuestos, que ahora os explico lo que es, y fracción atribuible en los expuestos, que esto viene en el capítulo que os acabo de enseñar de medidas de calculadoras, viene genial. ¿Qué significa riesgo atribuible en los expuestos? Pues el riesgo, esperad un momento, el riesgo de los sujetos que se debe a la exposición. O sea, el riesgo de infección grave aumenta un 6% en los niños que toman IBP en comparación con las que no lo toman. A mí me parece que las medidas de impacto, en la calculadora viene, bueno, lo calcula el programa, pero explicado, digamos, la base de dónde sale. Me parece que esto me da más información. Es decir, 6% de los que toman y frente a los que no toman tienen un 6% más de riesgo. Y luego esto implica una fracción atribuible en ellos, en los expuestos, del 71,5. O sea, 71,5 de las infecciones en los expuestos se relaciona a ingesta de IBP. Y significa también la proporción de riesgo que se eliminaría en el grupo de los expuestos si se eliminara el factor de exposición. Bueno, parece un poco farragoso, pero me da y luego también se puede calcular la poblacional. Me da un poco digamos, la foto de que no es hablar riesgo relativo, que se queda un poco el aire, sino niños y porcentajes de niños que pueden tener un riesgo de una infección y si lo quito, qué beneficio van a obtener. Este artículo fue valorado, conocéis la revista de Evidencias en Pediatría, fue valorado en el marzo del 2024 y bueno, pues está allí con toda la estructura que hemos hecho, está valorado y es muy interesante, ¿no? La opinión cómo se analiza un artículo, ¿no? Bueno, y para terminar, una sesión formativa de EPA Aprendemos. Bueno, yo después te digo, pero ¿yo qué he aprendido? Porque yo he aprendido. En resumen, hay un aumento de riesgo de infecciones graves con la administración de IBP. Y esto cuando se lo contan a los residentes me dice, sí, hombre, el clostridium difícil en la gente mayor. Bueno, pero hay más cosas, ¿no? Aparte del clostridium difícil. Hay que hacer una valoración cuidadosa de su administración, indicación y duración. Además, he entendido el artículo, no solo me he leído el abstract, y he podido valorar la validez, los resultados y la aplicabilidad. El libro de MB me ha ayudado a analizar la validez, a calcular resultados, riesgos relativos, medidas de impacto. Y lo que yo he encontrado aquí, independientemente de la decisión que tome, es aplicable a mi práctica clínica, porque esta población puede ser similar y la situación y los escenarios clínicos pueden ser muy similares. Y nada, aquí os dejo, que ahora va a pasar María a la segunda parte con otro artículo. Muchas gracias. Dejas de compartir y lo comparto yo y así ya puedo manejarlo si quieres. Vale, pues espera que dejo de compartir. Vale. Compartir, mira. Compartir. Vale, pues ya deja de Bien. compartir. Vale. Voy a compartir. Uy, espérate. Ya, vale. Bueno, mira, os voy a compartir primero esto de las preguntas, ¿vale? La primera vez que os ha presentado Paz, esta es la segunda, esta es la segunda, esta. ¿Y la primera? ¿Dónde la tengo? No sé, no es. Vale, bueno, no, esta es la segunda. Bueno, pues nada, quería. ¿No? Vale, bueno, no pasa nada. Dejo de compartir esta, voy a compartir la de verdad. ¿La veis ya? Paz, ¿se ve? ¿Se ve en la pantalla? ¿Paz? No, María, ¿No? no se ve la compartida. Ahora Vale. mismo estás compartiendo, María.
¿Ahora sí? No, no, ahora no estás compartiendo. Ah, vale, pues entonces voy a quitar, a ver, compartir, ¿vale? Esta y compartir. Vale, es que ha sido. ¿Ahora? ¿Sí? No, ¿Lo veis? ahora sí, María, Ahora perfecto. sí, vale, fenomenal. Pues muy bien, ¿vale? Bueno, pues a ver. Bueno, pues ya me ha presentado Teresa. Yo soy María Aparicio, trabajo también en atención primaria en la Comunidad de Madrid, en Entrevías, que yo creo que os puede sonar un poco el nombre, ¿no? Si alguno de vosotros seguro que habéis visto la serie, pues ahí es donde yo trabajo, pero bueno, son un poco exagerados. Vamos, lo que pasa es que es una zona muy especial, ¿no? Yo estoy encantada de trabajar allí. Bueno, pues nada, y también pertenezco al grupo de pediatría basada en la evidencia y soy secretaria desde hace muchos años y trabajo con padres desde hace muchos años, ¿vale? Entonces, vamos a intentar dar esto para que digiráis un poco esto de la evidencia, porque seguro que a alguno de vosotros os produce un poco de alergia. Yo, en este caso, lo que os voy a enseñar un poco es a valorar un estudio aleatorio controlado, ¿vale? Lo que queremos es que cuando leáis un artículo podéis saber si os podéis creer los resultados o no y si lo podéis aplicar a vuestra población o no lo podéis aplicar, ¿vale? Porque hay algunos estudios que pueden estar un poco manipulados por industria y tal y te hacen creer unas cosas que no son reales, ¿vale? Bueno, pues dentro de los estudios experimentales, el mejor, el que tiene más calidad es el estudio aleatorio controlado, ECA, que habéis oído, y dentro de los estudios observacionales es el estudio de cohortes como el que os ha presentado Paz. A ver, vale. Esto en el libro lo podéis ver primero, si queréis saber un poco sobre lo que es un ECA, en esta primera parte, en el segundo capítulo, en el que tenéis varios capítulos en relación con estudios aleatorios controlados, ¿vale? Que hay bastantes tipos, ¿vale? El cómo se hace, otros tipos, factorial, cruzado, secuencial, paramáctico, de inferioridad. Es que hay veces que hay cosas que nos suenan a chino. Yo cuando me pasaba eso antes, bueno, pues iba al libro que teníamos de estadística de primero de medicina y que a veces encuentras cosas o a veces no encuentras cosas. La verdad es que en este libro que hemos hecho, creo que tienes todo y muy fácil explicado, de manera que os animamos a que lo utilicéis, ¿vale? Bueno, recordaos lo que era un estudio controlado aleatorizado, ¿vale? Entonces, es un estudio experimental en que yo pongo una intervención, ¿vale? Que suele ser tratamientos, la mayoría de ellos, ¿vale? Entonces, yo tengo una pregunta que se hacen los que van a hacer el estudio, con lo cual selecciono a una población, que es esta muestra, y esta población la voy a aleatorizar. Quiere decir, la voy a asignar a un grupo, que es el de tratamiento, y a un grupo control, pero que sea no porque yo quiero poner unos en un sitio y otros en otro, con lo cual con eso puedo condicionar los resultados, sino que sea de forma aleatoria, al azar, y que no se que sean que consiga grupos similares, con lo cual hay características que yo puedo controlar que sean iguales, pero también las que no puedo controlar, pues que también sean iguales en los grupos, que ese es el objetivo de aleatorizar. Luego tengo dos grupos, a uno aplico un tratamiento y a otro aplico un grupo control. Y es importante que la persona que haga el estudio, que eso es otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que sea ciego. Quiere decir que si yo sé que un paciente está en un grupo, a lo mejor si a mí me toca hacer una valoración, yo lo valoro de forma más benigna que al que está en el grupo control, que no me interesa porque no me interesa demostrar esto, ¿vale? Sin embargo, si yo soy ciego, que no sé quién está en cada grupo, voy a hacer una valoración mucho más objetiva, ¿vale? Luego tiene una quinta parte que es el seguimiento. Estos pacientes yo los voy a seguir durante un tiempo. ¿Qué pasa? Y tiene que ser completo. ¿Qué pasa? Que si en ese seguimiento yo pierdo una parte de la población, pues a lo mejor no puedo creerme los resultados. Y eso lo tenéis que mirar en los estudios para saber si te puedes creer o no los resultados, ¿vale? En general, como regla general, si pierdes un 20% de alguno de los grupos, los resultados no son muy creíbles, ¿vale? Tienes que perder menos de un 20% de la muestra, ¿vale? Y luego finalmente ya tengo los resultados, los que han tenido la enfermedad, los que no han tenido la enfermedad, ¿vale? Y ahí cuando os explican los resultados tenéis que fijaros si hay una cosa que llamamos análisis por intención de tratar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a lo mejor le asigno a un paciente a un grupo o a otro grupo, pero ese paciente se cambia de grupo, o bien porque no toma la medicación o bien porque no hace las cosas que le decimos. Pero ese paciente no se va a analizar en el grupo que él ha elegido pertenecer, sino que aunque no haya hecho el tratamiento, se le tiene que estudiar en el grupo que estaba inicialmente, que eso se llama análisis por intención de tratar, ¿vale?
Bueno, pues eso es el resumen. Y la mejor manera de valorarlo, que os aconsejo, igual que Pat, utilizarla, es con este esquema, ¿vale? En el que vamos a poner la población, vamos a ver la aleatorización, el grupo de intervención y el control, y los resultados y el tiempo, ¿vale? Bueno, pues este es el caso que os voy a presentar, que es también de el curso de Carlos del año pasado, ¿vale? Es sobre exposición al aire fresco en nuestros protocolos frente al grupo. Se trata de una niña de 2 añitos, muy frecuente en las consultas, que incluso ahora estáis teniendo, porque estamos viendo alguna laringitis, que se despierta de madrugada con un estridor en reposo y un tiraje moderado. Tiene un color normal, la saturación de oxígeno es normal y en la circulación pulmonar tiene una hipoventilación leve. ¿Vale? Entonces, el score de Wesley sería un 2 de estridor, un 2 de tiraje y un 1 de hipoventilación, color 0 y conciencia 0. ¿Vale? Entonces, bueno, o sea que es un score de 5 y con lo cual es un group moderado, ¿vale? Revisas los algoritmos de la EPAP y ves que, bueno, pues que a estos niños hay que prescribirles dexametasona, ¿vale? Pero te planteas si además de la dexametasona, bueno, pues hay que añadirle otra cosa, si recomendamos el frío, porque alguna vez algún paciente nos ha dicho que nos viene bien o no. Y bueno, a ver, ¿qué sabéis de eso? ¿Qué pensáis? Paz os va a He pasar conectado la pregunta. ya, sí, os pasa el enlace. A ver, y contestar el Ya uno, el está 2, el 3 o el conectada, sí. 4. No, no se ha demostrado su eficacia, es la una. No, es suficiente con la dexametasona oral, es la pregunta 2. Sí, salvo que haga mucho frío, es la pregunta 3 y la contestación 3, perdón. Y sí, debería figurar como recomendación en los protocolos, es la contestación 4. A ver qué decís. Muy bien. Va Vale. respondiendo la gente, Sí. 15 respuestas, 16 respuestas. Sí, pues aquí lo tengo también en el móvil, Pat. Sí, entonces, ¿qué habéis respondido? 9 respuestas es sí, debería de figurar como recomendación en los protocolos, ¿vale? 6, no, no se ha demostrado. 3, salvo que haga mucho frío. Y 2, no, no hay suficiente evidencia. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, esta es una pregunta clínica que nos planteamos en la consulta, ¿vale? Esto, mirad, todos los días yo quiero que en las próximas semanas por lo menos hagáis el ejercicio de mirar o ser consciente de cuántas dudas te surgen en la consulta, ¿vale? Y cuántas resolvéis. Eso se estudió hace muchos años y decían que a cada médico de atención primaria le surgen como 20 dudas cada día en la consulta, ¿vale? En el hospital surgen 5 preguntas cada día en la consulta. Y esas preguntas muchas veces, bueno, nos surge la pregunta, igual que nos ha surgido, la dejamos ir, pero sería interesante que de esas cogiéramos las que más nos interesa e intentemos resolverla, como os vamos a contar ahora, ¿vale? Bueno, pues ¿qué sabemos del frío? Pues que la exposición al frío es una práctica clásica que puede mejorar el estridor, ¿vale? Que se menciona en los protocolos, pero de forma variable. Algunos lo recomiendan y otros no lo recomiendan. Ahora os lo voy a enseñar los protocolos. ¿Qué es una intervención asequible y barata? Es verdad que si no sirve para nada, pues no lo hacemos, pero si sirviese, pues la verdad es que es muy fácil de implementar, ¿vale? Y nos interesa saber cuál es su efecto bueno, pues para nosotros los pediatras para hacer una recomendación, ¿vale? ¿Cuál es el efecto y hasta dónde llega el efecto, ¿vale? Mirad, esto, bueno, pues yo he ido a los protocolos de la EPAP y he visto aquí hay un artículo del grupo de vías respiratorias de la revista de Pediatría de Atención Primaria de 2023 en el que en el consejo a los padres dice, si empiezas a realizar sonido al respirar, abrir la ventana y dejarle 5 a 10 minutos al aire, ¿vale? Pero luego tenemos los algoritmos de la EPAP, que son de 2021 en el que dice, no existe evidencia científica para recomendación de respirar en aire fresco o humedad. Y finalmente tenemos la guía B, que está actualizada ahora en 2025, en la que dicen clásicamente se recomienda hacer respirar el aire frío de la noche y hay pruebas experimentales de este efecto beneficioso. Aunque su uso esté muy extendido, no se ha demostrado la utilidad del ambiente húmedo. Bueno, pues veis, es lo que os decía, o sea, cada uno dice una cosa, con lo cual
Bueno, pues tú, esa es una de las preguntas que has decidido que vas a intentar buscar una respuesta, ¿vale? Entonces hacemos una búsqueda. Para hacer la búsqueda, tenéis cómo se hace una búsqueda, lo tenéis en el libro. Paz ya os lo ha contado, con lo cual yo no voy a hacer ninguna cosa, con lo cual me voy a poner en PubMed, yo me he hecho la pregunta clínica, de ahí he sacado las 4 palabras claves que voy a meter para intentar buscar el artículo, me meto en PubMed y fijaros qué suerte que encuentro este artículo. ¿Vale? Es un artículo publicado en Pediatrics en 2023. La revista es importante. La revista, cuanto más impacto tiene, suelen ser revistas en que son más duras a la hora de admitir o no artículos y suelen ser de mejor calidad, ¿vale? Veo que es un estudio controlado, aleatorizado. Fijar que es que suerte, es de los que tienen más evidencia, ¿vale? Y me controla el aire frío con el aire de la temperatura, con la temperatura de la habitación para el CRUP, o sea, justo lo que yo quería. Pues vamos a ver qué nos dice, ¿no? Eso en este caso lo tenéis en casa y lo vais a valorar, ¿vale? Entonces, bueno, pues para hacer la valoración crítica, en el capítulo 5 aquí tenéis en la sección 2, bueno, en la sección 5, el capítulo 2 de la sección 5, aquí tenéis una explicación de cómo se hace una valoración crítica de un artículo de tratamiento, ¿vale? Y luego ya si necesitáis alguna duda sobre epidemiología, pues ya te digo que aquí tenéis otros 3 capítulos, ¿vale? Mirar, este es el capítulo que os digo, ¿vale? En él te viene como los 6 cosas que tenéis que mirar en el artículo, que son las que vamos a mirar ahora, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos el esquema y vamos a rellenarlo. A ver, primero la población. ¿Por qué es importante la población? Porque yo tengo que saber a qué población puedo aplicarlo y si puedo aplicar a mi población. Y si no lo puedo aplicar a mi población, pues me da igual, porque es que el artículo no me sirve, ¿no? En este caso eran niños diagnosticados de Krupp con un Wesley mayor o igual de 2 y de 3 meses a 10 años. Bien, pueden coincidir con mi población, ¿no? La media era de 3 añitos, ¿vale? 2,8, ¿vale? Son en un servicio de urgencia. Y veis, los criterios de exclusión han descartado club grave, de manera que esto para el club grave no hay ninguna evidencia, o sea que no lo puedo aún aplicar o no hay evidencia de que sea útil, ¿vale? Y es en otoño o invierno cuando hace menos de 10 grados, ¿vale? No puede ser el frío de la noche, pues del verano, porque ese no me serviría para mucho. Bueno, es verdad que no hay club entonces, pero bueno. Bueno, entonces ya el siguiente paso, asignación aleatoria. Tengo que ver si se ha asignado aleatorio y bien. La asignación ha sido 1-1. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un paciente al grupo tratamiento y otro paciente al grupo control. A veces necesitas uno de tratamiento y 4 de control. Bueno, eso lo decides, ¿no? Pero esta es una asignación 1-1. Y luego, si leéis el artículo, te dice que la asignación se ha hecho con un método por ordenador. De manera que el ordenador es el que ha asignado los pacientes y no una persona que está en el servicio de urgencias y que le asigna al 1 o al 2. Y en eso puede un poco pues manipular las cosas, ¿vale? Con lo cual la asignación es aleatoria y está bien hecha, ¿vale? Con lo cual he pasado a 2 grupos. Un grupo, el de intervención, en que le voy a poner la dexametasona a 0,6, perdón, miligramos por kilo y además aire frío, ¿vale? A menos de 10 grados y durante 30 minutos, ¿vale? No los 10 minutos que nos decía en el artículo, 30 minutos pone en estos, ¿vale? La comparación es los mismos pacientes, les doy solo dexametasona y van a estar dentro del servicio de urgencias donde hace una temperatura de 24 o 25 grados, ¿vale? Y luego está este tema de el ciego, ¿os acordáis que os he comentado antes? En este caso no es ciego el estudio. ¿Por qué? Porque es que el paciente, el médico que recibe al paciente que ha estado en frío, lógicamente lo ve con la manta y ve que ha estado frío y no puede, o sea, puede perfectamente diferenciar entre un grupo y otro, ¿vale? Pero bueno, pues tenéis que tener en cuenta que, bueno, pues que no es ciego, con lo cual al hacer el score de Wesley, pues bueno, pues a lo mejor al que estaba fuera puede darle un poquito más que al otro. Los autores dicen que eso no es probable porque haya estudios y te dan una referencia en la que coinciden bastante la calificación en el score de Wesley de los médicos, ¿vale? Bueno, pues luego en este grupo lo que hago es un seguimiento, un tiempo, ¿vale? Entonces, lo que lo sigo son a unos 30 minutos del frío, luego hago una valoración a los 60 minutos, de 30 a 60 están dentro de la habitación y luego a los 7 días, ¿vale? Y estos son los resultados a los 30 minutos. ¿Cuál es el efecto? Una cosa es muy importante que miréis en el artículo. ¿Cuál es la variable principal que han decidido los que analizan el estudio? ¿Vale? Entonces, cuando tú haces un estudio, lo orientas a una pregunta, a una variable. En este caso, los autores lo que han querido estudiar es
si disminuía el Wesley dos o más puntos, ¿vale? A los 30, 60 o 7 minutos. Y luego tienen, bueno, pues otras medidas de efectos secundarias, ¿vale? Pero bueno, eso es lo más importante. Y con esto también otra cosa que se me ha olvidado es el tamaño de la muestra, ¿vale? En los estudios aleatorios controlados tiene que haber un cálculo del tamaño de la muestra, porque tú tienes que saber la mínima muestra que necesitas para poder demostrar un efecto, ¿vale? En este caso, la persona que hizo el estudio sí que calculó el tamaño de la muestra, ¿vale? Calculó que tenía que tener por lo menos un mínimo de 110 pacientes y luego cogieron alguno más, ¿vale? Bueno, pues este efecto, descenso de 2 puntos de Wesley, se dio en 99 niños de 59 en el grupo de tratamiento y 14 de 59 en el grupo control. Veis que ha sido mayor en uno que en otro, pero lo que tenemos que saber es si esta diferencia es significativa, ¿vale? ¿Os acordáis de siempre que la significación era la P? Cuando P era menor de 0,05 consideramos que algo era significativo, ¿vale? Pues ahora la P no es, bueno, pues nos quiere decir que las diferencias, bueno, pues son distintas, no se deben al azar, la mayoría no se deberían al azar, pero lo que nos importa no es la P, lo que nos importa en estos estudios es el intervalo de confianza, ¿vale? Entonces, bueno, primero calculamos la medida, ¿vale? De comparación, que sería el odds ratio, ¿vale? Que es quién mejoraron en un grupo respecto a quién mejoraba en el otro, ¿vale? Y el resultado de odds ratio me sale 3,1, quiere decir que 3 veces más pacientes en el grupo con frío mejoraron respecto al grupo que no tenía frío, ¿vale? Pero luego tengo que tener esto, el intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir el intervalo de confianza? El intervalo de confianza quiere decir que yo tengo una población, que es una población, yo puedo estudiar 100, pero en España hay un montón de niños más con esa edad, ¿no? Entonces, de ese grupo saco, de esa cantidad de niños totales españoles, saco un grupito y hago el estudio, ¿vale? Pero esos resultados tengo que generalizarlos al resto de la población. Y el intervalo de confianza es el cálculo de dónde estaría este valor si yo hubiera hiciera un estudio a toda la población, ¿vale? Entonces, en este caso estaría entre 1,4 y 6,8. Si está por encima de 1, se considera que es significativo, o sea que la diferencia entre los grupos es real, ¿vale? En este caso, a los 30 minutos era 1,4 a 6,8, con lo cual era significativo, ¿vale? Y luego, bueno, pues tengo que quiero saber la medida de impacto. En este caso, eh, medida de impacto quiere decir para qué, a ver si, para ver como la importancia que puede tener este resultado en la población, ¿vale? Eh, Eso, pues, si coges una muestra muy grande, probablemente el resultado sea más fiable que si cojo una muestra de 10 pacientes, pero el odds ratio no me diferencia si tengo una muestra pequeña de una muestra grande, ¿vale? El NNT sí. En este caso, tendría que tratar a 5 pacientes para que uno se beneficiara, con lo cual bueno, pues, es una medida que es interesante, ¿no? Bueno, pues luego, bueno, en este tiempo la otra cosa es las pérdidas. ¿Acuerdas que hemos dicho? No hubo ninguna pérdida de niños a los 30 minutos ni a los 60 minutos. Sí que hubo a los 7 días, ¿vale? Pero se perdieron muy poquitos, 5%, 12%, con lo cual no afectaría a los resultados. Bueno, a los 60 minutos vemos que los pacientes están igual, o sea, entre los 30 y 60, los dos pacientes están dentro de la urgencia y a 24 o 25 grados. Y veis que a los 60 minutos no hay ninguna diferencia entre los grupos, ¿vale? Y a los 7 días tampoco hay ninguna diferencia entre los grupos, ¿vale? Y los autores, acordaos la de intención de tratar. En este caso, solamente un niño que le dijeron que se fuera al frío y se ve que no le apeteció y se quedó dentro de la sala, ¿vale? Pero este niño se trató en el grupo del frío, ¿vale? O sea que se hizo un análisis por intención de tratar, de manera que, pues la verdad es que es un estudio bastante bien hecho y me puedo creer los resultados, ¿no? O sea, resumen, la muestra está bien escrita, se ha hecho el cálculo de la muestra, se ha aleatorizado bien, no está enmascarado, ese es el único hándicap de este estudio. El seguimiento fue completo, hubo pérdidas escasas, se hizo un análisis por intención de tratar. Los resultados se expresan con intervalo de confianza, ya es medidas de impacto y, bueno, pues puedo aplicarlo a mi población, ¿vale? Si tenéis alguna duda con los resultados, pues ya digo que la estadística está muy bien explicada, ¿vale? Está como, bueno, pues eso, para cualquiera.
Pero, y si, como os ha dicho Paz, si estas medidas de impacto no me las diesen en el estudio, pues las puedo calcular yo. Y para eso con la calculadora, que veis, esta es la página de evidencias en pediatría de la revista y aquí la tenéis, el acceso a CalcuPD, ¿vale? Os sale esta interfaz, en este caso como es un ensayo clínico y hay una tabla de contingencia, pues me iría a esto, ¿vale? Y aquí está la tabla de contingencia. Y aquí pongo los resultados, ¿vale? 29 de 59 y 14 de 59, ¿vale? 29 son los que respondieron en el grupo del frío y 14 en el grupo control, que no tenía frío, ¿vale? Y en esto bajáis un poquito para abajo y veis todas las medidas de riesgo si queréis. Bueno, en este caso es odds ratio, que era 3,1, era entre 1,3 y 6, ¿vale? Y luego tienes abajo las medidas de impacto, ¿vale? Pues sería 5 con un intervalo de confianza de 3 a 13. Estos son, os cuento, pues el resto de resultados vale, que os puede ser de interés, ¿vale? Estas son las respuestas, ¿vale? Entonces, Wesley -2, -3, -4, veis que este es en el grupo que fue al frío y este es el que estuvo dentro, veis que la mayoría disminuye un 2, un poquito menos un 3 y ya menos no, o sea que es un efecto entre 2 y 3 puntos de Wesley, ¿vale? Y luego hacen estudios en grupos, ¿vale? Hacen subgrupos. Eso tenéis que tener cuidado porque no se puede hacer subgrupos de todo y de repente en un subgrupo me da un resultado. Eso, los estudios de subgrupos hay que mirarlos con un poco con pinzas, ¿vale? Pero bueno, en este caso vieron que el resultado era mejor en las moderadas, ¿vale? El NNT era 3 frente a 5 cuando hablabas de todas. ¿Vale? No hubo ningún cambio en estos niños, ni a los 30 minutos en la saturación, fueron iguales uno de otro, no hubo diferencia en ingreso, ni a los 60 minutos, con lo cual, bueno, pues el resultado tampoco es fantástico, pero nos ayuda y es un resultado barato, ¿vale? Con lo cual, de este estudio podríamos sacar que la exposición al frío mejora los síntomas del CRUP, con un NNT de 5, número necesario a tratar de 5 y en moderadas de 3. El impacto es discreto, porque no afecta ni a saturación ni ingreso, y debería de contar en nuestros protocolos, ¿vale? Bueno, pues aquí os presento otra vez la pregunta. Bueno, ya os he dicho un poco la respuesta, pero a ver, ¿qué es lo que pensáis vosotros con lo que Ya he enviado la la pregunta. explicación que... Sí, vale. Vale. No sé, Paz, ¿qué respuesta? Es que esa, esa sí que no la puedo ver, la segunda respuesta. No la tengo. ¿Qué respuestas hay, Paz? ¿Las has visto? Ya. Bueno. Pues nada más, ya ahora miro las respuestas que habéis hecho y bueno, pues espero que os haya sido útil lo que os hemos Mira, hay presentado. 16 respuestas y todo está en verde. El 93,8% dice que sí, que debería figurar como recomendación en los protocolos. O sea, que hubo un Ah, cambio significativo. perfecto, nada, pues muy bien, ya veis para qué sirve el poder valorar y vuestra respuesta responde, o sea que es igual a la de la guía AB del club que acaba de actualizarse ahora mismo, ¿vale? Y que bueno, pues que dice lo mismo que hemos dicho nosotros. Entonces, bueno, pues este es bueno, pues eso es un ejemplo de alguna de las bueno, pues respuestas que podéis obtener vosotros en la consulta haciendo una valoración rápida de los artículos. Y nada más, ahora si queréis, ¿tenéis alguna duda? Bueno, pues vuelvo yo. Si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, En el podéis chat hay enviarlo una al de chat. César. Yo lo primero de todo, daros las gracias por la verdad es que por el esfuerzo que habéis hecho en la presentación, porque la verdad es que es una presentación muy trabajada, eminentemente práctica. Yo os tengo que decir que estoy impresionada por vuestros conocimientos, sobre todo estadísticos, etcétera. Eh, la verdad es que no sé si todos los que están oyendo piensan como yo, pero yo desde luego necesito volver a oírla poco a poco, más despacio, para entender absolutamente todos esos términos que los tengo en la suela del zapato, vamos. Pero desde luego ha sido muy interesante y a ver, bueno, a ver si nos animamos a utilizar, a aprender un poco, a evaluar los trabajos, a saber interpretar los resultados, etcétera.
¿vale? Muchísimas gracias también por haber elaborado ese libro, ese recurso que también nos va a ir, ¿vale? Y entrando ya un poquito en las preguntas, hay una pregunta en la que me comentan, bueno, me dan la enhorabuena por la exposición y la claridad del tema. Me dicen, es un tema que no es fácil, y eso que es César García Vera, que es una persona que entiende bastante de esto. Y os pregunta si con las puertas que se nos abren con la inteligencia artificial, ¿qué base de datos recomendaríais recorrer en orden de prioridad, por ejemplo, para valorar un tratamiento? Joder, Teresa, es que la verdad es que hay muchos recursos de la inteligencia artificial, pero hay que tener un poco de cuidado, porque es que a veces se inventan las cosas que dicen. Entonces, tú podías hacer una cosa y valórame, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay unas partes que sí que la valoran bien, pero hay otras partes que no, y si no, se la inventan. Entonces, pues no os podemos recomendar, no sé para qué piensas, pero ahora te lo paso yo, ninguno especial, es decir, que podéis hacerlo, podéis meter el artículo en el chat GPT o en Copilot, podéis meterlo y decirme, hazme una valoración crítica de este artículo y sácame unas conclusiones, pero esto no os podéis creer todo lo que os digan por el momento, ¿vale? A lo mejor dentro de un tiempo hay más seguridad, pero si no, con frecuencia hay alucinaciones, ¿no? Yo os digo un ejemplo de, bueno, pues hace poco una pregunta que he hecho, ¿vale? Que le preguntaba sobre un caso y bueno, pues me presentaba bibliografía. Bueno, pues yo encantadísima, porque es que era la bibliografía del último momento y sobre el tema y además una revisión bibliográfica, pues se las había inventado todas. Yo estuve buscando en PubMed, no encontré ninguna y al final le dije, oye, que no encuentro nada en ningún sitio. Y dice, ay, perdona, perdona, me he equivocado. Ahora tal. Y me presentó una segunda y otra vez lo mismo. O sea que lo que quiero decir es que es interesante y nos puede dar, pero no es fiable 100%. O sea que tienes que revisar un poco las cosas que dice, ¿no? Mirarlo también un poco tú, ¿no? Paz, no sé qué piensas tú. Yo creo que es un mundo que se nos abre. Nosotros ahora con Manolo Molina, que nos está haciendo un paseo por la inteligencia artificial, complicadísimo, la elaboración de prompts, de preguntas, etcétera. Vamos, en este momento yo no estoy en disposición de ver tal. Quizá lo único que me ha parecido útil, porque aparte de hacer la búsqueda en PubMed, digo, le voy a preguntar a yo, ChatGPT, y le dije la pregunta que quería y me dijo, pero específicame más, ¿qué es para científico, para no sé qué, tal, meta? Digo, pues esto. Y me cogió este artículo. Entonces, es verdad que para la valoración yo no tenemos ahora experiencia, quizá es lo que dice María, que habrá que ver. Es un mundo que se abre, ¿eh? O sea que probablemente esta charla dentro de, no sé, a lo mejor de un año, de dos, cambia algo. O sea, yo no creo que es diferente la búsqueda de temas, o sea, la búsqueda del artículo que lo hizo fenomenal, porque además lo sacó y me lo resumió, que era el resumen que yo tenía, versus valoración crítica. Eso, bueno, no tengo una respuesta, pero probablemente esto vaya cambiando. Es muy interesante y todos estamos con la mente de si esto nos lo facilita, estaría genial. Vale, entonces ya cuando se nos lo facilite, ya acabamos el grupo de pediatría basada en la evidencia, ¿verdad, Paz? No, Y hacemos haríamos otro libro, la otro haríamos la libro. revista directamente con un botón. Paz y María, podéis poner vuestras pantallas para que os veamos a la vez que contestáis. Ay, También nos sí. preguntan, también con respecto a la inteligencia artificial, ¿qué opináis del uso de modelos de inteligencia artificial como Open Evidence o Consensus? Yo no tengo respuesta a eso. Sí. Estamos en ello haciendo el curso, Sí. aprendiendo. En la última reunión del grupo en octubre salió mucho ese tema. Vamos, no tengo, probablemente habrá gente aquí en el foro que sepa más. No tengo una respuesta, pero vamos, sí que es un campo abierto y que aprenderemos con este tema, sí. Como veréis, la gente dice que está muy claro todo, que una maravillosa exposición, que enhorabuena por la magnífica presentación. Vale, vamos a ver, aquí tenemos otra pregunta. Bueno, habéis logrado despertar la curiosidad y las ganas de aprender de la pediatría basada en la evidencia. Vale, a ver, Sí. enhorabuena. ¿Qué base de datos recomienda, con las puertas que se nos abren por la inteligencia artificial, qué base de datos recomendaríais recorrer en orden de prioridad, por ejemplo, para valorar un tratamiento?
Es que, sí, es Era que todo, era sobre todo, por si sigue siendo para vosotros válido, patearnos las clásicas en el orden que las proponías, Trip, Cochrane y PubMed. sí, hombre, o sea, si hay una revisión sistemática, o sea que como en la columna que os he presentado de la evidencia, lo más alto son los metaanálisis, o sea, porque no es solamente un ECA, sino que valoran varios. Entonces, claro, si hay una revisión sistemática Cochrane, eso sería lo mejor, ¿no? Porque es muy buena, siguen una metodología top, ¿vale? Y te puedes creer todo lo que ellos dicen, ¿vale? Y luego, si no hay de Cochrane, pues te pasarías a PubMed, pero en PubMed te aparecen también las revisiones Cochrane, si las hay. Si dejas solamente puestas revisiones sistemáticas, a veces te salen solamente esto, ¿vale? Em, Trip también, es que cualquiera de las tres se puede utilizar. Cochrane más, Trip te aparecen otras y tienes que saber de qué revisión, o sea que si bueno, pues según donde esté, que te vas a fiar más. Y en PubMed suelen aparecer todas las de un lado y otro. Entonces, pues a ver, orden, Cochrane si lo hay, Trip después y luego PubMed. No sé, Paz, si piensas tú lo mismo. Sí, yo creo que lo que ocurre es que en la práctica usamos mucho PubMed y luego tenemos muchos, nosotros en la biblioteca, por ejemplo, virtual de la Comunidad de Madrid tenemos muchos recursos. Por ejemplo, hay gente que pregunta por UpToDate, que es un recurso que más que para búsquedas es para buscar ya resumido. Clinical Key, que agrupa muchas cosas, es decir, pero quizá al final PubMed lo que nos proporciona es una estructura que podemos acotar por un montón de cosas y nos es muy útil. Desde luego, si Cochrane, que a veces no lo encuentras en PubMed, es una revisión sistemática, estaría bien. Y Trip yo creo que es muy útil, pero yo creo que se usa menos en las búsquedas. Y veo Sí, que hay... en Trip podrías ver si hay otras revisiones sistemáticas, ¿no? Además de la de Cochrane, ¿no? O sea, si Sí, tienes una Cochrane, es el top, ¿vale? Y luego en Trip te saldría si hay otras revisiones sistemáticas, ¿no? También, ¿no? sí. Me preguntan también si tenéis experiencia con Elicit. No, no he visto la pregunta. Nosotros tuvimos una reunión en octubre y hubo alguien, Begoña Pérez Moño, que nos habló de todas estas de Liz y de todas estas nuevas, si eran de pago, si no eran de pago, lo que se conseguía. Y yo creo que, Teresa, haces una reunión el año que viene y ya nos lo habremos Sí, aprendido. sí, hemos propuesto un tema para él, porque es que van cambiando las cosas rapidísimamente ¿sabes? Entonces, sí que, pues responder una pregunta clínica y tal, había distintas recursos y cada uno, bueno, unos más fiables que otros, ¿vale? Pero esto es que está cambiando muchísimo, entonces yo creo que eso nos puede ayudar a todos un montón, ¿vale? O sea, yo creo que hay que integrar la inteligencia artificial en nuestras consultas, ¿no? Pero bueno, pero sabiendo qué es lo que utilizamos, pero nosotros aún no tenemos datos, Nosotros pero se sí tendrá que que lo hacer en un tenemos. futuro. Ujú. Pero Bueno, pues no tenéis más aprenderemos. que proponerme un tema y el año que viene podemos seguir con esto. Vamos a ver, yo quería preguntaros, creo que ya no hay más preguntas, preguntas creo que mucho más sencillas. La primera es si en qué área de la pediatría tiene mayor impacto la medicina basada en la evidencia, en qué área pensáis que podríamos utilizarla más o sería más necesario. Pues yo creo que en cualquier parte de la pediatría, es que a veces utilizamos muchas cosas sin que haya ninguna evidencia de base y yo a veces me doy cuenta que utilizo, fíjate, cosas que he aprendido en la residencia y ni me las he planteado otra vez. Entonces, dices, jo, esto puede, pero es que de cualquiera, hasta de la cosa más, hombre, claro, es más importante cuando es un cuadro más grave, ¿no? El que te digan si esto sirve o no sirve, pero yo creo que se puede, no sé, aplicar en todo, porque utilizamos muchas cosas por rutina y no porque hay que hacerlo. Y luego, por otro lado, yo creo que una cosa muy importante es, recibimos muchos visitadores médicos, unos más, otros menos, ¿vale? Que siempre te cuentan maravillas de lo que tienen. Por ejemplo, probióticos, ¿no? Que ahora es el tema estrella y que nos presentan para todos son los probióticos y cuanto más juntos, mejor. En eso sí que os aconsejo que miréis la Cochrane, que hay unos estudios buenísimos de probióticos y solamente sirven algunos para unas cosas. O sea que en la que pues por ejemplo, en esas información que nos dan en las consultas,
sí que conviene contrastar todos los maravillosos efectos que te dicen, pues para luego poder recomendarlo, ¿no? Ah, Mira, es que, bueno, no es mi diapositiva, pero en la reunión que tuvimos en octubre quería compartir una pantalla, María, de lo de simplemente los recursos de la red y muy brevemente, o sea, de la red, no de la IA, que nos mandó Begoña, ¿vale? Lo voy a compartir, ¿vale? Que es muy sí, muy bien. sencillita y es muy chula. Ujú. Y como es un tema que ya me imaginaba que iba a interesar muchísimo, Espera, vale, sí. Vale, vale, la veis, ¿no? sí, Sí. Bueno, esto fue una presentación, esto es de octubre, seguro que fue hace 8 meses, ha cambiado. Nos lo presentó y luego se desarrolló Perplexity, general para todo gratis. Estamos hablando de búsquedas, ¿eh? Y de valoraciones para respuestas de preguntas. El Sys Space dijo que lo íbamos a ver. El Elicit tiene un tutorial para revisiones sistemáticas. El IMAP solo te deja hacer 2 conexiones gratuitos. El Open Evidence para darse de alta puso el carnet colegiado y luego no lo explicó. Consensus busca en Semantic Scholar, Scholarcy es de pago, Umata gratis, pero con condiciones y RITES ya para poder escribir textos. Bueno, todo esto se desarrolló, lo contó. Algunos probamos algo, Perplexity, es fácil porque además es gratis, tal, en fin, que esto es un mundo que se abre y que no tenemos todavía información, pero qué duda cabe que este es el futuro y que vamos a ir aprendiendo por este lado. Lo dejo de compartir. No es que como preguntabais, y bueno, yo fue la primera vez en octubre que vimos hablar de todo esto y que ya digo que esto irá cambiando progresivamente y ampliándose. Nada, es que era muy Yo tentador compartir eso. una última pregunta también muy general. Vamos a ver, vosotros que utilizáis la medicina basada en la evidencia, ¿cómo podéis equilibrar la mejor evidencia científica con la importancia de vuestro juicio clínico y sobre todo con las preferencias de los padres en la toma de decisiones? Un Qué buena poquito. pregunta. ¿Tenéis problema? ¿Os ocasiona ah, problema? O... Bueno, yo creo que no, podemos responder las dos. O sea, yo creo que es un aprendizaje, o sea, lo de usar nuestro juicio clínico y tener en cuenta a los pacientes es algo innato a ser médico, creo yo, que lo vas aprendiendo y mejorando y perfeccionando. Es decir, que lo que es bueno para uno no es bueno para otro y lo que uno con los años además dices, es que esto lo pone el protocolo, pero en mi experiencia esto me dice esto. Eso es fundamental y forma parte de nuestro trabajo. La primera parte, que es tener en cuenta de que toda la información que llega, como ha dicho María, que es infinita, ¿no? Lo que habla Javier de la infosicación, eh, en todas las áreas, el poder seleccionar de esa información qué es la que tiene más, es fiable, es válida, eso es un aprendizaje, eso no nos lo enseñan en la carrera, aunque ahora ya muchos estudiantes, los de medicina de familia, por ejemplo, hacen mucha lectura crítica, pero creo que es una cosa que estaría muy bien incorporar todos, coger un artículo y decir esto que me dice, porque realmente cuando llega a la estudiante y dice, no, no, esto se hace en la urgencia, y dices, ¿por qué? Por ejemplo, con el tema de la medicación para la gripe, ¿os acordáis, no? Que se va el Tamiflu. Esto va bien, y entonces cuando le haces un cálculo de qué es lo que es ir bien, dice, anda, pero eso no vale para nada. Digo, no, claro, vale para lo que vale, para reducir 0,5 los días de fiebre tal, con vómitos y diarrea, efectos secundarios. Bueno, anda, pero esto, bueno, quiero decir que el tener esa visión, decir, a ver qué me están contando, eso es lo que no nos enseñan. Pero una vez que lo enseñas, lo aplicas rapidísimamente, porque el otro ya lo tienes, ¿no? Tu sí. experiencia y tu ojo clínico y lo que los pacientes, todos sabemos que no es lo mismo un niño que otro y una familia que otra, o sea, que bueno, muy Sí, interesante. y luego, y yo creo que con la evidencia lo importante es que nosotros sabemos lo que manejamos y se lo explicamos al paciente, sabemos lo que nos va a dar la evidencia es bueno, pues tener como criterios para poder aconsejar. Ya no es una medicina paternalista como antes. Yo no estoy en mi consulta y le digo, oiga, yo soy experto en medicina basada en la evidencia y usted va a decir usted va a hacer lo que yo hago. No, vamos, ni se me ocurre, ¿vale? Pero sí que yo sé, yo ofrezco con la evidencia, puedo pues ofrecer unas posibilidades, explicar al paciente qué va a conseguir, qué no va a conseguir, saber un poco lo que quiere. A lo mejor es naturista y no quiere, bueno, pues veo qué intermedio y qué, ¿no? Entre lo que él quiere y lo que yo sé, a ver qué medio
podría hacer y a ver cómo seguimos juntos en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que nos da, o sea, la medicina basada en la evidencia no nos hace que seamos más cuadriculados, sino que nos da más juego para poder ofrecer un consejo, conocer lo que el paciente quiere y con él y sus gustos tomar una mejor decisión, ¿no? Pero como dice Paz, es que lo primero es el paciente, pero tienes una información y una información que es válida, ¿no? Que a veces no tenemos esa información y no se puede actuar así. Bueno, pues yo creo que aquí ha terminado nuestra sesión. Muchísimas gracias por Muchas esta gracias. sesión tan preparada, tan impresionante, ¿vale? Podemos seguir trabajando en este tema, por supuesto. Muchas gracias también por el libro que nos habéis proporcionado. Y nada, también me gustaría dar gracias a Felipe Rojas, nuestro técnico en la retaguardia, porque bueno, nos está ayudando últimamente y la verdad es que las sesiones están resultando muy bien. Y a todos vosotros, nuestros oyentes, por seguir aquí al pie del cañón. Pues nada, nos despedimos, volveremos en septiembre-octubre. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, y Bueno, a todos. también nosotros, Teresa, te queremos dar gracias a ti, a Felipe y a todos por la buena organización. Ha sido facilísimo, ¿eh? Y eso para alguien que va a presentar algo es un lujo. O sea que muchísimas gracias a la organización, Sí, ¿vale? sí, sí. Muchas Pues me gracias. alegro de que las cosas salgan bien. Bueno, un saludo a Un todos. Bueno, abrazo a todos. hasta luego. Chao. Adiós.